Inmediatamente después de la caída de las grandes ciudades prehispánicas, tras la conquista por los españoles, se empezó a hacer patente la recompensa de oro y plata con las extracciones de riqueza hacia el viejo mundo. España se internó en la llamada Era Imperial y con la riqueza de América abasteció a Europa, provocando una revolución de productos y precios. En el siglo XVI, las reservas de plata europeas se multiplicaron por 7. Pero al mismo tiempo un grito de un fraile dominico se hizo público en Europa durante el reinado de Felipe II en España. Las Indias están siendo destruidas. Fray Bartolomé de las Casas hacía eco a otros llamados de alerta sobre el daño a los pobladores originarios de América, como aquel del padre Montesinos y su famoso sermón navideño de 1511 en Cuba, sobre el maltrato y explotación en América y sus pobladores. ¿Acaso estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? Las atrocidades a partir de aquel año de 1511 fueron en aumento. Los indios fueron diezmados, sometidos y sujetos a injusticias terribles. ¿Es ese un legado clave en el famoso acontecimiento llamado la conquista? ¿Qué sentido tiene estudiar el pasado? ¿Acaso lo que vivieron nuestros antepasados tiene alguna relación con nosotros y nuestro futuro? Hoy platicaremos de la destrucción de las Indias. Esto es Historiadores. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1474. Llegó a América en uno de los viajes de descubrimiento de Colón. De las Casas se hizo dueño de esclavos en Cuba, pero en 1524 renunció a sus posesiones y entró a la orden de los dominicos, acusando a los conquistadores de enormes crímenes y ofensas contra los indios de América. Los indios son súbditos del rey y no pueden ser tratados como cabeza de ganado. A partir de ese momento, durante 50 años, dedicó su vida a la denuncia y protección de los indios. Su célebre escrito, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, evidencia con detalle los actos atroces de los conquistadores. Crímenes terribles realizados por las tropas de Hernán Cortés y demás conquistadores. Las palabras de Fray Bartolomé en su narración dicen: entre las matanzas que se cometieron se encuentra la de una ciudad grande con más de 30,000 vecinos llamada Cholula. Acordaron los españoles hacer un castigo para sembrar temor en los rincones de aquellas tierras, que tiemblen aquellas ovejas mansas. Llamaron a los señores y nobles de la ciudad para hablar al capitán de los españoles. Eran presos sin que nadie pudiese llevar noticias. Habían prendido así a 5 o 6,000 indios. Ayuntados y juntos en el patio, echaron los españoles manos de sus espadas y lanzas, y luego nadie pudo escaparse. Al cabo de 3 días salían indios vivos, llenos de sangre, que se habían escondido debajo de los muertos. Iban llorando a los españoles a pedirles misericordia. Ninguna misericordia ni compasión obtuvieron. De las Casas describe en su libro el siguiente texto: un señor, rey de aquellas tierras, pudo escaparse de aquella masacre y con 30 o 40 hombres se refugiaron en un templo grande que tenían. Se defendió un gran rato del día, pero los españoles, a quienes no apuraban estas gentes desarmadas, pusieron fuego al templo y los quemaron. Los indios, dando gritos, preguntaban: ¿qué les hemos hecho? Este evento, junto con muchas más narraciones, fueron expuestos al rey Felipe II en España. De las Casas llegó a elogiar a los indios por la religiosidad que demostraron. ¿Acaso los griegos y romanos no eran también idólatras? Las Casas negó que hubiera derechos de conquista, sobre todo la institución de la encomienda, la cual consideró tiránica y mucho más injusta y más cruel que la del faraón egipcio que oprimió a los judíos.
Un acto contra toda razón y justicia. Este es un despojo a los súbditos de la libertad y vidas que debe vigilar un gobernante. Su escrito fue ignorado en España, por lo que seguramente debido al mismo Fray Bartolomé fue divulgado en Europa, dando origen a la llamada leyenda negra, una descripción de una España brutal, sanguinaria y sádica. No podemos dejar de lado la filosofía de pureza inmaculada de los colonizadores franceses, ingleses y holandeses en América, cuyos actos de crueldad y abuso fueron superiores. También sabemos que precisamente la denuncia de los hechos de la conquista española, hecho por Fray Bartolomé, fueron traducidos en derechos protectores, las llamadas leyes de Indias, aun cuando éstas generaron reglas y leyes que limitaban el maltrato, no daban un trato igualitario a los indios y a los conquistadores. La diferencia y distancia legal se mantuvo hasta la lucha de independencia de 1810, y con nuevos avances a lo largo de los siglos XIX y XX. Siempre existió quien defendió los actos de violencia contra los indígenas americanos. Ginés de Sepúlveda acusó a los indios de practicar canibalismo y sacrificios humanos, calificando a las sociedades americanas como no muy diferentes a un hormiguero. Los indios podían ser conquistados por los hombres civiles de Europa y despojados de sus bienes a fin de darles propósitos civilizados. La conquista y su crueldad. Un tema de debate hasta el día de hoy, un evento cuyo legado es patente, en actos de clasismo y racismo todavía presentes en Latinoamérica. Esto es Historiadores, aprendamos de la historia. Suscríbete a nuestro canal, ayúdanos a llegar a más personas. Historiadores.